Estado Nacional. Con un anuncio de eventual eficacia del 90%, la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech genera esperanza en medio de la pandemia. Con eso en total tendríamos vacuna asegurada para 3 millones de habitantes. Con una inversión proyectada de $70 millones, el gobierno asegura que ya se garantiza las dosis para el próximo año. ¿Quiénes se vacunarán primero? ¿Cómo se implementará la Estrategia Nacional de Vacunación? Hoy en Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Estado Nacional y gracias por acompañarnos la mañana de los domingos. El día de hoy vamos a analizar las noticias buenas y malas que hemos tenido con respecto a la carrera científica que hay para encontrar una vacuna contra el COVID-19 que ayude a cambiar la vida que hemos tenido que asumir en medio de la pandemia. Ha habido diversos anuncios y sobre eso vamos a ahondar el día de hoy. Para ello, permítame presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña en primera instancia la doctora Graciela Morales. Ella es médico especializada en salud pública y epidemiología. Ella es la líder de asuntos científicos y médicos para mercados emergentes de la división de vacunas del laboratorio farmacéutico Pfizer, que esta semana hizo un anuncio muy positivo, doctora. Efectivamente, nos da mucho gusto estar aquí contigo y poder compartir esta gran noticia con la audiencia. Nos acompaña también el doctor Álvaro Avilés, él es jefe de infectología del Hospital México y un especialista que ha estado dando consejos y recomendaciones a la población costarricense. Doctor, desde que empezamos esta pandemia, usted ha sido como una de esas voces de cordura y sabiduría. Caramba, muchas gracias. Gracias por el piropo. Para empezar, buenos días. Y sí, muchas veces dentro de lo que uno puede hacer por las demás personas, tal vez parezca poquito, pero el hecho de tratar de llegar a las demás personas en un lenguaje que nos podamos todos comprender para que todos nos podamos ayudar es quizás lo mejor que se puede aportar. Gracias por la oportunidad. Así es, vamos a tratar de que el espacio de hoy sirva también para esos consejos. Y nos acompaña también mediante la comunicación virtual el licenciado Eduardo Mora. Él es asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias, que es el ente que está coordinando todo lo que tiene que ver con las compras de eventuales vacunas para combatir esta pandemia, esto mediante la vía de excepción de la ley que permite la ley de emergencias. Licenciado, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Liliana, y a los doctores. Esperamos poder aclarar cualquier pregunta que puedan tener sobre el proceso que estamos haciendo de forma coordinada, 3 instituciones, para lograr el plan de vacunación en el marco de la emergencia que se tuvo que declarar por los efectos del COVID-19 en el territorio nacional. Así es, doctor, y licenciado, y precisamente en su caso es bien particular porque está en representación de la Comisión Nacional de Emergencias, usted coordinando todo lo que tiene que ver con estas compras y tal vez recordarle a los costarricenses por qué, ¿verdad? Esto ha tenido el país que salir a comprar cosas que aún no estaban, digamos, en el mercado o inventadas. Sí, correcto. El proceso de las compras de las vacunas es básicamente la culminación casi del plan general de la emergencia nacional provocada por el COVID-19. Evidentemente, una respuesta a una pandemia iba a tener solo 2 salidas posibles: la producción de un tratamiento que fuera 100% efectivo o la producción de una vacuna que pudiera aplicarse de forma masiva. Frente a las oportunidades que se presentaron a nivel mundial con diferentes empresas e instituciones que podían desarrollar una vacuna con algún grado de eficiencia, nos topamos frente a una realidad inédita, y me atrevo a decir en todo el mundo. Tenemos una emergencia que está afectando no solo a nuestro territorio, sino a todo el orbe, y que provoca, por lo tanto, una altísima demanda del producto que se quiere adquirir. Habiendo diferentes posibles proveedores, nos topamos con que este producto, a diferencia de cuando tenemos que comprar, voy a poner un ejemplo muy sencillo, los materiales para reconstruir un puente en una emergencia, este producto ni siquiera está inventado. Y sin embargo, están las condiciones de mercado dadas para reservar un campo en la lista de los posibles adquirentes de este producto, a sabiendas de que por la naturaleza de la emergencia que estamos enfrentando es absolutamente necesario que estemos en esas listas de espera.
Y competimos con el resto de la humanidad. Nosotros tenemos una meta dictaminada por el Ministerio de Salud del número de vacunas que se debe tener a nivel nacional, y entonces, liderados por el Ministerio de Salud, se han buscado los posibles oferentes que nos permitan cubrir esas necesidades. ¿Y cuál es la meta? ¿Qué cantidad de vacunas es la que el país piensa que debe comprar? En este momento la meta fue establecida en 3 millones de dosis, si no me falla la memoria. Bueno, más adelante vamos a ver cómo ya las negociaciones están llegando a esa cifra. Pero primero, recordemos un poco el punto de partida para la conversación del día de hoy. Malas y buenas noticias. Veamos un resumen de algunas de las principales esta semana en la carrera para conseguir una vacuna contra el COVID-19. Luz al final del túnel en la pandemia. La firma alemana BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer anunciaron este lunes que los estudios de su vacuna contra el coronavirus muestran una eficacia superior al 90%. Las dos empresas pedirán la semana que viene la autorización para el uso generalizado tanto en Estados Unidos como en Europa, y con la vacuna a la vista, el debate se centra ahora en encontrar una estrategia de vacunación para todos. El camino para encontrar la vacuna es difícil y ayer nos llegaron malas noticias desde Brasil. El regulador sanitario de este país anunció haber suspendido los ensayos clínicos de la vacuna china contra el coronavirus, Coronavac, después de que un voluntario sufriera un incidente grave el pasado 29 de octubre. El organismo no dio detalles de lo ocurrido, pero indicó que esos incidentes podían incluir la muerte, efectos secundarios posiblemente fatales, una discapacidad grave, una hospitalización y opiniones sobre lo ocurrido. El anuncio que llenó de aliento al mundo, la vacuna de uno de los fabricantes dijo que habían podido llegar a un 90% de efectividad. La doctora Morales es representante de una de esas casas fabricantes, el laboratorio Pfizer. Doctora, ¿cuál es el mecanismo de esta vacuna y por qué pudieron decir esta semana, ya que sabían que tenía un 90% de eficacia? Claro, como tú mencionas, Liliana, realmente esta semana es una semana de noticias muy positivas. Pfizer y BioNTech, trabajando en un programa de colaboración, han podido anunciar sus primeros resultados de nuestro estudio de fase 3, que a la fecha lleva reclutado alrededor de 43.500 participantes, de los cuales cerca de 39.500 ya recibieron su segunda dosis. ¿Cuál es el mecanismo de esta vacuna? Pues es una vacuna muy innovadora. Estamos trabajando con una tecnología que, de ser aprobada, sería una de las primeras vacunas con esta tecnología en el mercado. Es una vacuna que utiliza plataformas de ARN mensajero, y con esta plataforma lo que hacemos es llevar la información genética de una porción antigénica del virus, que es la proteína de superficie, y con eso logramos estimular la respuesta inmune. El 90% de eficacia se ha alcanzado posterior a un análisis interino que hace un comité de expertos externos que fue realizado el día domingo, y ellos, con 94 casos acumulados de COVID-19 en los participantes, lograron demostrar que la vacuna tiene una eficacia superior al 90%. Esto es algo muy esperanzador. Consideramos que es una noticia muy promisoria y que llena pues de mucho optimismo, porque ya estamos a un paso más cerca. Esto quiere decir que de cada 10 personas que puedan recibir esta potencial vacuna, 9 de ellas estarían protegidos contra el COVID-19. Ahora el gran reto, doctora, es la cantidad de vacunas que se puedan producir. Y también vamos a hablar sobre el tema de red de frío, pero eso lo vamos a dejar un poquito para adelante. Doctora Viles, ¿por qué esta noticia genera tanta expectativa positiva, pero sin embargo muchos científicos están diciendo que es momento de prudencia, pero que además no va a ser una solución para el problema que tenemos pronto? Ciertamente es una noticia fantástica, es una de las mejores luces que hemos tenido a lo largo de un año muy duro en todo sentido, biológico, social, económico, político, humano. Hemos tocado fondo y hemos presenciado cómo esta situación ha sacado del ser humano lo mejor que tiene. Lo que pasa es que muchas veces no ha salido lo mejor que nosotros queremos, porque hemos visto situaciones muy incómodas. Dentro de esta incomodidad está el hecho de que las personas
y comentábamos hace un momentito, doña Liliana, que queremos volver a lo que llamábamos normalidad. Pues esa normalidad era una zona de confort en donde nosotros estábamos acostumbrados a hacer aquello con facilidad que nos hacía sentir bien. Súbitamente algo más pequeño que una célula nos pone de rodillas a todo el planeta y nos hace replantearnos no solamente el valor de nuestra existencia, sino el valor de nuestras acciones. Dentro de esas acciones encontramos que la gente, en su deseo desesperado de volver a su normalidad, a su zona de confort previa, está cometiendo errores. No podemos hablar, creo yo, más de otra población que de la costarricense. Hemos visto cómo han habido tantos conflictos con la restricción sanitaria vehicular, tantos conflictos con las órdenes sanitarias de aislamiento para las personas contactos o las personas positivas. Y sin embargo estamos volviendo a caer, usted lo decía de una manera muy interesante hace un momentito, antes de que empezáramos, es que perdimos una zona de crítica, de alarma, en el umbral de temor para enfrentar las cosas. Y en este momento, el hecho de que nos digan a nosotros, tenemos una vacuna de por lo menos 50, 60 candidatas que hay en el planeta, en este momento en una fase relativamente seria y avanzada, es muy buena noticia, pero estamos olvidando que en un proceso de producción vacunal normal requerimos de 15 a 18 años para que estos productos pasen mecanismos de prueba que nos garanticen no solamente la efectividad necesaria, sino que nos garanticen que no vamos a producir daño. O sea, que hay beneficencia, pero no hay maleficencia. Y dentro de eso también olvidamos que el mundo vive otras realidades. Todavía hay gente que muere por hambre, hay gente que muere por SIDA, que es otra gran pandemia que se ha invisibilizado. Tenemos dengue en la zona de América que nos está haciendo estragos, Zika y chikungunya. Estamos teniendo incrementos inusitados en el número de casos de sarampión que en el último decenio han alcanzado niveles que nosotros no habíamos visto. Y es que hemos caído de nuevo en exceso de confianza. Sentimos que tenemos la sartén por el mango y nos hemos olvidado de que somos apenas una pieza más en el ajedrez de la vida. Por eso es que, doctor, este anuncio no debe llamarnos a esa área de confort, de confiarnos, porque va a tardar un poquito de tiempo. Vamos a ver un poco cuáles los avances que ha hecho el gobierno de Costa Rica para tratar de garantizarse estas vacunas. Y probablemente usted en casa se está preguntando, bueno, ¿cuándo me va a tocar a mí vacunarme? Más o menos, ¿para qué mes? ¿Quiénes serán los primeros? ¿Está eso ya definido? Veamos este resumen. El planeta ronda ya casi los 60 millones de contagios de COVID-19 desde que inició la pandemia, misma que ha cobrado la vida de casi 1.500.000 personas. En Costa Rica la cifra ronda casi los 120.000 casos reportados y un saldo de más de 1.600 fallecimientos. La esperanza de una vacuna que pueda prevenir el contagio y frenar la pandemia es esa luz al final del túnel que muchos esperan. En una carrera sin precedentes, múltiples laboratorios farmacéuticos, institutos de investigación científica, ONGs y gobiernos han centrado sus esfuerzos en desarrollar una respuesta en tiempo récord. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, al 3 de noviembre de este año, hay cerca de 155 vacunas que se encuentran en etapa de ensayos preclínicos. 22 están en la fase 1, es decir, en ensayos de seguridad a pequeña escala. Otras 15 vacunas están en fase 2, realizando ensayos de seguridad más amplios. Y existen 10 vacunas, las más adelantadas, que están en fase 3, es decir, realizando ensayos y pruebas de eficacia a mayor escala. Entre ellas se menciona la del laboratorio Moderna, la de Pfizer y BioNTech, la de AstraZeneca con Oxford, la del laboratorio chino Sinovac, así como la vacuna rusa impulsada por el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, llamada Sputnik, que a pesar de no haber completado aún los ensayos clínicos, fue aprobada hace 3 meses. Y Rusia anunció esta semana también que tiene una efectividad de 92%. Anuncio después de que Pfizer hiciera el suyo. El país empezó desde hace meses a buscar acuerdos y alianzas para tratar de asegurarse una dotación de vacunas cuando alguna sea aprobada. En septiembre se anunció que se separaban 7.200 millones de colones para hacer los primeros adelantos. Se ha determinado que cada casa farmacéutica exige cierto grado de condiciones previos a la formalización del contrato, y estos acuerdos preliminares serán comunes cuando se tengan definidas la totalidad de las compras que se van a realizar. Primero, el país se adhirió al mecanismo COVAX Facility, programa coordinado por la Organización Mundial de la Salud y liderado por la Fundación Gavi Alliance, que busca recaudar fondos para subsidiar la compra de vacunas para 92 economías elegibles.
enviar un documento vinculante, un documento firmado por Costa Rica, en el cual aseguramos nuestro interés y nuestras obligaciones de participar en el mecanismo. Y una tercera fase que tendrá como límite el 9 de octubre y es enviar el dinero de adelanto del monto de vacunas que se han pedido en esta oportunidad. Luego, a inicios de octubre, el gobierno anunció que había firmado otro acuerdo con Pfizer-BioNTech, acuerdo para garantizarse dosis de la vacuna que precisamente este lunes se anunció a nivel mundial que tendría una eficacia del 90%. Esta semana cerró con el anuncio de un nuevo acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca. Con eso, en total, tendríamos vacuna asegurada para 3 millones de habitantes. Población en riesgo. Las compras de vacunas se están realizando mediante el Fondo Nacional de Emergencias, los está ejecutando la Comisión Nacional de Emergencias y la Caja Costarricense del Seguro Social funge como unidad ejecutora. Aunque nosotros hayamos adquirido una gran cantidad de dosis de una vacuna que está pronto a probablemente aprobarse, no vamos a recibir todas esas dosis de un solo golpe. O sea, esto va a estar dosificado, valga la redundancia de palabras, pero mes a mes vamos a estar recibiendo cuotas de la dosis mensualmente y se va a priorizar con las poblaciones más vulnerables. La esperanza ante los avances e inminente aprobación de estas vacunas es apenas un inicio, dado que luego sigue el reto de la producción y distribución de las mismas, así como la disponibilidad de todas las dosis que se necesitarán. Luego, el país deberá definir cuál será su estrategia de vacunación. Dentro de la iniciativa COVAX, por ejemplo, se espera que en la primera etapa los países miembros recibirían suficientes dosis para aproximadamente un 3% de la población. Eso implica que la prioridad en esa etapa sería el personal médico y de atención social de la pandemia, para garantizar la atención sanitaria. Conforme se vayan produciendo más vacunas, la dotación de dosis para los países se aumentaría hasta un máximo de 20% de la población. En esa etapa se espera priorizar las personas mayores de 65 años y otros grupos vulnerables o de alto riesgo. Una vez que todos hayan recibido el 20% de la vacuna, se distribuiría de acuerdo a otros criterios, como vulnerabilidad del país y amenaza inmediata del COVID. Se espera que dentro del acuerdo COVAX, ningún país recibirá vacunas para más del 20% de la población antes que otros países miembros. El otro reto es de carácter logístico. Se habla de que vacunas como la de Moderna requeriría almacenarse a menos de 15 grados Celsius, mientras que la de Pfizer-BioNTech a menos de 70 grados Celsius. Ningún sistema de salud en el Caribe, en América del Sur, en los Estados Unidos, en Europa, está listo para manejar essas vacunas, porque para ellas se necesita tener un almacenaje a menos 70 grados Celsius, que es como alrededor de 103, menos 103 grados Fahrenheit. Entonces, los países van a tener, si van a utilizar esas vacunas, tienen que se preparar. Bien, don Eduardo, y esta semana también, hacia finales de semana, se hizo un anuncio de otro convenio que firmó el gobierno. ¿En qué consiste? En este caso es el convenio con AstraZeneca, y que está desarrollando otra vacuna ya en estado avanzado, que eso garantiza un total de 1 millón de dosis, es decir, a 2 dosis por persona, 500,000 personas garantizadas. En principio, con este acuerdo se tendría alcanzado el límite estimado de la campaña de vacunación, que es de hasta 3 millones de personas. Disculpen. ¿Y para cuándo espera esta casa fabricante AstraZeneca que podría tener? ¿En qué etapa está de investigación y cuándo podría estar en el mercado? Correcto. En este caso está también en una tercera etapa de investigación y se está esperando que los resultados definitivos y la eventual aprobación sea a principios del año entrante. Ninguno de los posibles resultados de vacunación o de los convenios de vacunación que hemos estado suscribiendo como país prevé resultados a este año, obviamente ya se nos está acabando. En el mejor escenario posible se podría empezar a recibir dosis de vacunación en el primer trimestre del año 2021 y se estaría recibiendo de forma continua durante todo el año. Claro. En este momento, nuevamente, aunque
tenemos vacunas que están en un amplio grado de desarrollo, el producto aún no existe. Claro. El producto todavía tiene que llegar a fabricarse. En el caso de Pfizer, doctora Morales, ¿para cuándo estiman ustedes? Esta semana cuando hicieron el anuncio, decían que en pocos días podrían contar con la aprobación. ¿Para cuándo se considera que podrían ya tener aprobación? ¿Y cómo empezaría esa fabricación? ¿Cuánto están pensando fabricar? ¿Y en qué consiste el acuerdo que tienen ustedes con Costa Rica? Claro, en el caso de Pfizer, nosotros hemos trabajado desde el día 1 de esta pandemia en paralelo. Entonces estamos, a la par de que estamos desarrollando el programa clínico, que ya estamos, como mencionamos, terminando la fase 3 y esperamos poder, antes que termine este año, poder ir a la FDA. En paralelo, Pfizer fue desarrollando toda su capacidad de manufactura. Ese es un modelo muy particular porque Pfizer tiene toda una experiencia de desarrollo y manufactura de biológicos, distribuye vacunas a más de 165 países en el mundo y lo que hicimos fue condicionar algunas facilities para estar preparados ante un eventual proceso de investigación. De tal forma que Pfizer ha estado produciendo vacuna desde ya. Tenemos una producción de vacuna a riesgo, esperando, si la data científica nos acompaña, esa vacuna estaría disponible tan pronto como los primeros meses del próximo año. Esa es una inversión que la casa farmacéutica asume, es decir, empezar a fabricarla bajo el riesgo de que esperar a que esté aprobada. Exactamente. De hecho, Pfizer es una de las compañías que trabajó en un modelo de autofinanciamiento con una inversión de recursos propios. Sabemos que hay muchas iniciativas que optaron por obtener fondos de inversión externo de algunos gobiernos. En el caso de Pfizer, es un modelo que se dedicó particularmente enfocado en el desarrollo del producto en el menor tiempo posible y por eso se hizo autofinanciado. La inversión que se ha hecho es alrededor de $2 billones en inversión de manufactura y tenemos la vacuna, algunos lotes producidos. La expectativa que tenemos es que podamos hacer distribución empezando enero del próximo año. Hay una posibilidad de producir y el compromiso que tiene Pfizer como meta es poder producir 1.300 millones de dosis durante el 2021. Y pues como tú mencionabas, Costa Rica es parte de los acuerdos con los que Pfizer ha estado trabajando en la región. Costa Rica creo que fue el tercer país de Latinoamérica, si no me equivoco, en firmar un convenio con Pfizer. Ya tenemos Perú, Chile, México, muchos países de la región trabajando en esta modalidad. ¿Y en Costa Rica en qué consiste? El acuerdo particular con Costa Rica, como mencionaba el licenciado, es un acuerdo para suplir 3 millones de dosis en el 2021, empezando en el primer trimestre del 2021. Es un modelo de acompañamiento, como sabemos, estos 3 millones de dosis, al trabajar con una vacuna de un esquema de 2 dosis, nos permitiría vacunar a 1,5 millones de personas. Hay todo un acuerdo de distribución gradual, como mencionaba el señor Macaya en su entrevista, porque estamos trabajando con una producción y distribución simultánea. Lo que queremos es que la vacuna pueda llegar de la forma más simultánea posible a la mayoría de países, porque solo así vamos a acelerar el impacto. ¿Cómo va a funcionar? ¿Esta vacuna se la pueden poner solo las personas que están sanas? ¿Entre cuánto tiempo tiene que transcurrir entre una dosis y la otra? Y también leí que muchos artículos internacionales se hacían la consulta de si lo que hace es evitar que yo me contagie o evitar que los demás se contagien. Sí, hay muchas preguntas alrededor de todas estas iniciativas de vacunas que se están desarrollando. Lo que estamos buscando es una herramienta preventiva. La vacuna lo que va a hacer es prevenir la enfermedad. Precisamente lo que hicimos con el estudio y el reporte interino que anunciamos este lunes es que en los 39.500 participantes que ya recibieron hasta su segunda dosis, en el total de casos se presentaron 94 casos de enfermedad. Eso es parte de lo que
hace el estudio con su análisis estadístico para probar eficacia, y lo que queremos ver es si la vacuna es capaz de prevenir la enfermedad en las personas que fueron vacunadas versus las personas que recibieron un control o placebo. ¿Qué encontramos con este primer análisis? Que más del 90% de los casos que se presentaron ocurrieron en el grupo que no tomó la vacuna, en el grupo que recibió placebo. Menos del 10% de los casos ocurrieron en los pacientes vacunados. ¿Qué significa esto? Que la vacuna lo que hace es capaz de prevenir la enfermedad en el momento que tú te expones a una persona que puede estar transmitiendo el virus. Eso es lo que estamos buscando con el mecanismo. Nuestra expectativa es de que solo a través de la vacunación vamos a poder lograr el impacto que estamos buscando en salud pública para esta pandemia. Y pues afortunadamente Costa Rica es parte de los países que ya ha logrado estos acuerdos con Pfizer, y esperamos que si nuestra data científica que estamos completando, esperamos antes de que termine este año, nuestra expectativa es poder ir a la FDA en la tercera semana de noviembre con la conclusión del estudio y los datos de eficacia final. Y si esto nos acompaña, Pfizer estaría en capacidad de empezar a distribuir vacunas tan pronto como el primer trimestre del 2021. Más tarde vamos a hablar sobre el tema de la cadena de frío y el reto que esto requiere. Doctor, sin embargo, lo que se está buscando con esta vacuna o con cualquiera de las otras que se llegue a aprobar y que están en este proceso de investigación es buscar la inmunidad, pero ¿cuántas personas tendrían que vacunarse para que lleguemos a esa inmunidad y en qué plazo cree usted que sea posible para volver a una vida más o menos parecida a la que conocíamos? Ok. Cuando uno reta a una población con un antígeno para producir inmunidad colectiva, hay números que no son seleccionados al azar. Hay suficientes estudios que ya históricamente han demostrado que necesitamos alcanzar por lo menos un 70% de la población de riesgo, de la población objetivo, que tenga recepción de la vacuna y que sea una vacuna que sea capaz de generar la inmunidad necesaria sin producir efectos adversos o efectos secundarios que significativamente prohíban el uso del producto. En el caso de Costa Rica, eso no estaría pasando en el próximo año. Si todo sale bien, como lo ha explicado el licenciado, y tenemos aproximadamente 2,5 millones de dosis, estaríamos cubriendo un 50% de la población reportada para Costa Rica. De modo que muy probablemente a la vuelta de 18 o 21 meses, Costa Rica, dada su escasez poblacional, a pesar de la gran densidad metropolitana, probablemente Costa Rica alcanzaría la meta de inmunizar el 70% de la población objetivo, de la población de riesgo. En unos 18 meses. Probablemente poco más, poco menos, eso va a depender de muchas cosas, no solamente del momento de la aprobación de los productos, sino de cuál producto se vaya a adquirir, si se adquiere primero uno o se adquiere otro después, porque llevarán procesos de aprobación, de validación, de autorización. ¿Y mientras tanto, doctor? Mientras tanto, se me adelantó usted, no podemos nosotros apostar, poner todos los huevos en una sola canasta, decían los abuelos muy sabiamente antes. Tenemos que tener muy claro que la vacuna primero es un mecanismo que busca generar inmunidad, pero bajo ninguna condición, ninguna vacuna en el mundo lo promete al 100%. Primera cosa. Segunda cosa, hay vacunas como la de Sinovac que lleva muy bien y tuvieron que suspender el estudio en Brasil por un caso de una repercusión gravísima. Y eso puede echar a perder esfuerzo de meses y de millones de inversión. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Entender que nuestra realidad en este momento es la que es y no la que queremos. Nosotros en este momento tenemos que ser conscientes de que no hemos salido de la tormenta, estamos en el ojo de la tormenta. De modo que nuestro distanciamiento social, nuestro respeto y cortesía para las demás personas con la etiqueta respiratoria al toser o al estornudar, el lavado de las manos, la higienización de las manos, la limpieza de las superficies de contacto, las restricciones de exposición a zonas conglomeradas tienen que seguir vigentes. Primero, porque nadie garantiza que SARS-CoV-2 va a ser el último virus que produzca una pandemia en el ser humano. Segundo, porque no es la única enfermedad que está vigente en nuestro mundo. Hace un ratito comentaba que seguimos teniendo dengue, que se ha invisibilizado. Seguimos teniendo sarampión en las Américas. Hay casos de polio. Hay gente con hambre. Hay accidentes de tránsito. Se siguen infartando las personas. Hay politraumas. Los hospitales están llenos de personas fracturadas.
Esa realidad es la que Costa Rica va a seguir enfrentando y mientras no tengamos una inmunidad satisfactoria, demostrable, permanente y consistente, Costa Rica y cualquier país del mundo está llamado a seguir acudiendo a las medidas de control básico, que son más baratas, que dependen de mi responsabilidad como persona, como ciudadano de cualquier país, que no necesito que un ministerio de salud o una autoridad sanitaria venga y me diga lo que tengo que hacer y me regañe si yo no lo hice. Porque sería un desperdicio que todas las personas que hemos perdido en este país pequeñito y en el mundo hubieran muerto en vano porque no hemos querido aprender que de hacer lo mismo seguimos obteniendo los mismos resultados. Claro, tiene que valer la pena esta prueba que hemos pasado. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a hablar de cuánto va a gastar Costa Rica en las vacunas para combatir el COVID-19, para evitar el contagio. ¿Con quiénes van a empezar? Ya regresamos. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, sugiéranos temas, critíquenos. Nos interesa mucho su opinión. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy, que estamos conversando sobre los avances que está teniendo el país para conseguir una eventual vacuna contra el COVID-19. Para eso también le consultamos al viceministro de Salud, Pedro González, quien esta semana, junto al presidente de la República y otros personeros, hicieron el anuncio de nuevos acuerdos que se han logrado. Doctor, ¿cuáles son los avances que se ha hecho para ese abastecimiento de eventuales vacunas en el país? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El país decidió desde el inicio que iba a diluir el riesgo en cuanto a la adquisición de vacuna COVID mediante varios mecanismos y mediante convenios bilaterales con más de una casa farmacéutica. Ya habíamos firmado con el mecanismo COVAX, que es un mecanismo mundial para asegurar una dosis básica de vacunación a todos los países, sobre todo países en vías de desarrollo. Esto fue para 1,5 millones de personas. También habíamos para 1 millón de personas. También habíamos firmado con Pfizer para vacunar a otro 1,5 millones de personas. Y el día de hoy logramos finiquitar un acuerdo con AstraZeneca para 500,000 de personas más. Con esto estaríamos asegurando dosis de vacuna durante el 2021 para aproximadamente un poquito más de 3 millones de personas, que corresponderían a población en riesgo. ¿Cuánto se está pensando invertir a nivel nacional, doctor? Estos son datos aproximados. Aproximadamente 70 millones de dólares en total. Esto a nivel nacional para poder conseguir estos 3 millones de dosis para 3 millones de personas. Esta semana también el director de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que ningún país, ni siquiera los Estados Unidos, tiene la capacidad de almacenar esa vacuna debido a la vacuna que está más adelantada, la de Pfizer, porque necesita menos de 70 grados Celsius para ser almacenada. Eso me lleva a preguntarle, doctor González, si el país está preparado para esto. ¿Cómo ven ustedes estas declaraciones que dio el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud? La respuesta es sí requiere inversión, que ya se está haciendo, y sí lo va a poder manejar el país. Hay una preparación logística muy cuidadosa, no le puedo dar detalles en este momento, pero sí el país está en un proceso de planificación muy cuidadoso para asegurar que se puedan aplicar esas dosis. Es un reto, pero lo que decía en la conferencia, realmente es un reto al que el país no le tiene miedo, porque tiene un sistema de vacunación muy sólido. Doctor, pero ¿no coincide entonces usted con estas declaraciones de Jarbas Barbosa, que dijo muy claramente que ni siquiera en Estados Unidos ni en Europa estaba preparado en este momento para tener una cadena de frío de este tamaño? Incluso habló de acudir a entidades financieras para ver cómo se podía ayudar en la logística. No, sí coincido en que en este momento ningún país lo tiene, probablemente. Lo que le estoy diciendo es que el país lo va a tener en el momento en que haga la aplicación de la vacuna, porque lo tiene planificado desde hace meses. Desde antes de que el país decidiera irse por la vacuna de Pfizer, ya había contemplado si podía o no podía asumir ese reto. Se decidió que sí se podía, entonces por eso es que se firmó con Pfizer, previo análisis.
y desde que se firmó con Pfizer se está en el proceso de preparación del país para la aplicación de las vacunas. Entonces sí se va a poder. Bien, muchas gracias al doctor Pedro González, viceministro de Salud, que como veíamos esta semana se hizo este anuncio. Eso me lleva a preguntarle a usted, licenciado Mora, si esos 70 millones, si ese es el monto, 70 millones de dólares que tiene el país reservado para comprar estas vacunas, ¿incluye esta inversión en cadena de frío que se tendría que hacer en el caso de las vacunas que requieran estas temperaturas, digamos, súper frías? Sí, correcto. De hecho, esta semana ya la Comisión Nacional de Emergencias subió al SICOP el cartel para la adquisición de los congeladores. La reserva presupuestaria que se hizo inicialmente más bien, mientras llega todo el financiamiento restante, se previó para cubrir las necesidades que pudieran generar las empresas en cuanto a solicitudes eventuales de adelanto para garantizar el espacio en la línea de compra, como para una serie de suministros que iban a requerir la Caja Costarricense del Seguro Social, que va a ser la unidad que va a ejecutar el programa de vacunación. Dentro de estos suministros estaban los supercongeladores, por llamarlo de alguna forma, que deben ser adquiridos y que incluso llevan un proceso de ensamblaje y fabricación que toma su tiempo en desarrollar. Tomando en cuenta esto, se ha iniciado ya el proceso de adquisición. ¿Cuánto se va a invertir, licenciado, en esos supercongeladores? Son aproximadamente $250,000 en total de la reserva original. El costo no es tan desproporcionado tomando en cuenta el beneficio esperado. Como les digo, ya la contratación se encuentra en trámite. Sí, tal vez quisiera aclarar, cuando uno dice que subieron la contratación a SICOP, la gente puede pensar que vamos para una licitación pública con todos los problemas o la mala fama que tienen estas contrataciones en el ámbito nacional. La Comisión de Emergencia aplica otro tipo de procedimientos respaldados en el decreto de emergencia, que aunque siguen los principios legales de la contratación administrativa, son mucho más abreviados. ¿Cuánto se ha pagado, licenciado, en este momento? Bueno, tal vez para concluir esto de la contratación, ¿en cuánto creen ustedes que podrían estar adjudicando estos supercongeladores? Y hasta el momento, ¿cuánto se ha adelantado? Porque la vicecanciller había dicho que el 9 de octubre había que hacer un pago a COVAX, y no sé si con estos acuerdos con Pfizer y con AstraZeneca también hay que hacer adelantos. Claro. Bueno, el proceso de adjudicación nosotros esperamos tenerlo en un máximo de 30 días realizado para efectos de que la entrega de los congeladores se dé en el primer trimestre del año entrante. Respecto a la pregunta de los adelantos, en este momento se ha girado únicamente el adelanto de COVAX, que fue por $6,316,560. Además, a partir de la firma con el convenio de AstraZeneca, tenemos un plazo de 30 días para hacer un adelanto adicional que va a ser, creo que cercano a los $800,000. Y en el caso específico de Pfizer, todavía no se ha determinado, está en las últimas etapas de negociación el convenio definitivo de Pfizer. En el momento que tenemos señalado el convenio con Pfizer, tenemos que nuevamente un plazo para hacer el pago del adelanto correspondiente. Estos adelantos y los eventuales suministros necesarios a los que hacía referencia anteriormente están en este momento garantizados con recursos en el Fondo Nacional de Emergencias. Esos 70 millones de los que hablaba el doctor González, ¿ese es el presupuesto que tienen estimado para el 2021 para vacunas COVID-19? Quisiera tal vez hacer ahí no una aclaración, sino tal vez un detalle más específico de esas inversiones. El costo total estimado del plan de vacunación es de efectivamente $70,773,000. Ese es el costo que se tiene estimado. Para esta primera etapa, donde había que cubrir suministros y adelantos, se realizó una reserva en el Fondo de Emergencias por $15,965,000, que es lo que estamos ejecutando en este momento. El tramo siguiente o los recursos necesarios para los pagos siguientes que se tienen que realizar el año entrante son parte de los compromisos del Ministerio de Hacienda para depositar en el Fondo Nacional de Emergencias durante el año entrante para cubrir las vacunas. ¿Iban en el presupuesto 2021 que se envió a la Asamblea Legislativa y que está en discusión? Tenemos entendido que sí, que hay una estimación, una estimación por parte del gobierno en ese sentido.
Doctora, se habla de estas temperaturas súper frías. Incluso en el New York Times esta semana había un artículo en el que se detallaba cuál va a ser toda la dificultad logística que va a estar detrás alrededor de esta vacuna, porque hay que garantizar esas temperaturas. En el vuelo, cuando se exportan, almacenaje en los países donde se tiene que poner y además en los países en cómo la van a llevar a los centros de vacunación. ¿Por qué es tan particular este tema de las vacunas y cómo está viendo el laboratorio, en el caso de ustedes, que el mundo va a poder lidiar con esto? Claro, primero reconocer a las autoridades de Costa Rica por los datos que han compartido acá. Realmente demuestra un esfuerzo importante del país, tener convenios simultáneos y poder tener garantía de vacunar a cerca de 4 millones de personas en este país es un esfuerzo titánico, increíble, y nuestro reconocimiento realmente a esa iniciativa. La vacuna, como se ha mencionado, es una vacuna que tiene sus condiciones logísticas muy particulares. Es una vacuna que no es una vacuna tradicional, ya mencionamos al inicio, es nueva tecnología, es una vacuna que viene congelada, necesita ultracongelación a menos 75 grados. ¿No hay otras vacunas que tengan ese requerimiento de frío? De todas las que están en estudio en este momento, creo que no. Creo que la de Pfizer es una de las que tiene estos requerimientos más claros en términos de cadena de frío. Pero precisamente por eso Pfizer empezó toda una conversación con los países de forma muy temprana y empezamos a analizar cuáles serían los modelos ideales para hacer esa implementación exitosa. Entendemos que el reto más importante era poder tener una herramienta de prevención. O sea, para nosotros el reto estaba en obtener una vacuna segura, una vacuna eficaz. Lo demás es operacional y lo operacional lo podemos trabajar en conjunto, conociendo los desafíos que esta vacuna, una vez que sabemos es segura y es eficaz, si es aprobada finalmente, creo que esa etapa de implementación ya es el paso manejable. Tiene sus retos, tiene sus desafíos, pero como decía el señor viceministro, todos los países han estado preparándose este año para eso. ¿Cómo va a colaborar Pfizer? Pfizer ha dispuesto un modelo de suministro muy bien articulado, muy bien organizado, con las vacunas viajan a esa temperatura, monitoreadas con monitoreos de temperatura durante toda su trayectoria. Son empaques diseñados para que puedan soportar la vacuna por cierto tiempo, días en esas cajas. Son cajas que se pueden llenar reponer el hielo seco y se pueden almacenar por días adicionales. Todos esos datos los hemos compartido con las autoridades y también hemos establecido en algunos países modelo de distribución inclusive hasta el punto de vacunación. También estamos conversando con los países cuál es el programa de vacunación y los targets que quieren establecer, si van a empezar por territorio, si van a empezar, como tú mencionabas al inicio, por personal de salud, por poblaciones adultas mayores, y dependiendo de ese modelo de implementación, así Pfizer colaborará en el programa de distribución de la vacuna, haciendo la cantidad de entregas como sea necesaria, acorde a la modalidad de vacunación que el país esté diseñando. Hemos planteado trabajar con operadores logísticos en algunos países para poder asegurar que la vacuna llegue en las óptimas condiciones hasta el sitio de administración. Doctora, esta semana, cuando se hizo el anuncio con AstraZeneca, el gobierno anunció que el precio por dosis era de $4 y también se dice que el precio por dosis en el mecanismo COVAX, se está hablando de un precio promedio de $11 por dosis. En el caso de Pfizer, cuando se hizo el anuncio, se dijo que el convenio era confidencial. ¿Por qué? ¿No tienen precio todavía para las dosis en Costa Rica? En mi área, digamos, en el área médica, no trabajamos con la parte de los convenios y no conocemos todos los detalles administrativos de esa negociación. Son acuerdos establecidos entre la oficina local y el Ministerio de Salud. No conozco a detalle exactamente cuál es la inversión que Costa Rica está haciendo, particularmente en nuestra vacuna, pero sí puedo decir que hay toda una iniciativa en Pfizer de hacer unos modelos de acceso de acuerdo
a las condiciones económicas de cada país, y esas son las negociaciones que se llevan a cabo con las oficinas locales. No sé si el invitado de la institución podría darte esos datos. De mi parte, sí, en el área médica no los conozco. Don Eduardo, un poco cómo ha sido esa negociación para llegar a estos convenios, y también el tema de que, bueno, pareciera que el país se movió rápido porque se ha garantizado por 3 vías diferentes, por lo menos el acceso, la posibilidad de acceso a las vacunas. Claro. Bueno, en el caso de COVAX, estamos hablando de una fundación que trabaja con la iniciativa Gavi, que está resididos en Suiza y que trabajan también por medio de la fundación de Bill y Melinda Gates, y era un mecanismo recomendado por la Organización Panamericana de Salud. En el caso de AstraZeneca fue una negociación bilateral y las condiciones del convenio ya fueron totalmente definidas, y por eso se salió hoy con el anuncio específico. En el caso de Pfizer, quisiera recalcar que estamos todavía, lo que tenemos es un preacuerdo, un acuerdo base de inicio de negociaciones, y falta aún de formalizar el acuerdo definitivo. Hasta que tenemos el acuerdo definitivo, podemos definir específicamente cuál es el costo, cuál es el monto de adelanto y cuál es el esquema de pagos que va a realizar. Por eso es que no ha circulado el costo definitivo de la vacuna con Pfizer. Porque claro, no hemos llegado a la etapa de formalización del convenio. Hay otro desafío en estos temas de campaña de vacunación frente a una amenaza nueva como es la COVID-19, y es el tema de con quiénes van a empezar a vacunar, ¿verdad? Y también, doctora Vilés, el tema de si hay alguna gente que podría tener resistencia a vacunarse. Yo hablaba con el doctor Arroba del Ministerio de Salud hoy, nos dijo incluso que estaban pensando, analizando la posibilidad de, en algunos casos, hacerlo obligatorio, ¿verdad? Porque en este caso, si hay gente que no se quiere vacunar, se convierte en una amenaza para el resto. Así es. De los elementos más dolorosos que hemos enfrentado, los que de alguna forma trabajamos con infecciones, salud pública e inmunizaciones, son los movimientos antivacunas, patrocinados y auspiciados, perdón si suena muy grosero, por ignorancia. Porque la verdad, la gente cree lo que quiere creer. Hay gente que vive de leyendas urbanas, de teorías conspirativas, y alimentan su morbo en ese sentido. Y se vuelven en un punto muy interesante amenazas sociales. Nosotros tenemos que entender que no estamos viviendo aislados en el país y en el planeta, que nuestras acciones individuales tienen repercusiones colectivas, y es biológica, social, moralmente inadmisible que mis acciones o mis omisiones tengan repercusiones sobre las personas que están cerca de mí o personas a las que yo puedo afectar de una manera indirecta. De modo que movimientos antivacunas siempre hemos encontrado, siempre hemos tenido, pero en este sentido, muy bien lo decía el doctor Arroba, yo creo que es primario el concepto de bien social, el concepto de que la vida humana es inviolable y es prioritaria, y eso puede llevar a recurrir a estrategias como las que él mencionaba. La verdad, yo espero que las personas entiendan que para tener razón en todo lo que están queriendo argumentar, primero tienen que estar vivos y en una condición de vida adecuada. Que vivir pero postrados en una cama o con secuelas no es correcto, y menos hacerle eso a otras personas a las que uno estima. Claro, licenciado Mora, eso es una posibilidad que se está analizando o que se está viendo como posible. Yo sé que la doctora Leandra Castro, que dirige la Comisión de Vacunas de la Caja Costarricense de Seguro Social, habló hoy de que el proceso o la estrategia de vacunación está en desarrollo, porque aquí hay otro elemento que complica también la ejecución eventual el próximo año de esta vacunación, es que si se compran diferentes vacunas, también requiere capacitación diferente para todo el personal de la caja y demás. ¿Se está valorando esa posibilidad? No creo que esté en el marco, y perdonen, voy a hablar, aquí me tengo que poner 100% la toga de abogado, porque ya en el año 2019 hubo un conflicto con la obligatoriedad de la vacuna del virus del papiloma humano. Se presentaron recursos de amparo y la Sala Constitucional determinó que no había una violación de la autonomía de la voluntad por hacer un programa de vacunación obligatorio. De ahí que si se llega a esa necesidad, o sea, al menos desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, yo no lo veo como un problema a partir de que
se ha establecido programas de vacunación obligatorios que ya han pasado por el filtro de constitucionalidad. Creo que en todo caso hay una estrategia siempre de comunicación respecto de las campañas nacionales de vacunación. El país, decía el doctor González muy acertadamente, el país tiene un amplio y fortalecido sistema de vacunación histórico a nivel de nuestra historia sanitaria, y esto ha implicado campañas, educación, capacitación, y creo que nos estamos montando sobre esa vasta experiencia para presentar un plan completo. Yo no, nuevamente, y perdonen acá, yo sé que estoy entre médicos, ¿verdad? Pero desde la perspectiva... Hacía falta la perspectiva de un abogado también para tener otras visiones. Desde la perspectiva de un abogado, yo no veo el más mínimo problema en declarar obligatoria una campaña obligatoria una campaña de vacunación, toda vez de que ya pasamos por ese filtro cuando se dio el caso de la vacunación contra el papiloma humano. Y quizás ahí lo más importante es volver a los hechos. Doctor Avilés, ¿qué estamos viendo en los hospitales en este momento? Vemos que en Europa y en Estados Unidos se está viendo un repunte otra vez de casos. ¿Qué están viendo ustedes en los hospitales? Nosotros hemos empezado a experimentar un descenso en el número de pacientes internados, un descenso relativo en el número de personas que están falleciendo, pero sobre todo lo que estamos viviendo es agotamiento. Agotamiento físico, agotamiento emocional y agotamiento material. Y eso la gente que no está dentro de esas cuatro paredes muchas veces dice, sí, yo lo entiendo, claro, yo estoy con usted. Mira que no es lo mismo, como decía el dicho, verla venir que hablar con ella. Claro, y ahí es donde tenemos que ponernos a pensar parte de la responsabilidad de asumir no solo los protocolos de salud, sino en el momento en que las autoridades definan cuál va a ser la estrategia de vacunación con cualquiera que sea el producto. Entender también que la ciencia, doctora Morales, ha hecho un avance increíble, porque los tiempos que se tardan para desarrollar vacunas, esta pandemia los revolucionó por completo. Totalmente. Yo creo que esta pandemia, como se ha dicho, nos ha trastocado la vida a todos. Nos ha afectado en el plano individual, familiar, social, y lo más duro, el impacto en la salud pública en términos de vidas humanas, en términos de números de casos, y más allá todavía el impacto económico. Ha trastocado las economías de nuestros países. Nos trajo enormes desafíos, pero creo que también nos trajo enormes oportunidades, y creo que aprendimos muchas cosas durante esta pandemia y nos ayuda a prepararnos mejor para futuras eventualidades. Creo que nunca se había visto una capacidad de articular a los diferentes sectores buscando una solución, trabajando todos por un objetivo común. Eso es algo que lo logramos a través de esta emergencia. El sector de la industria farmacéutica trabajó de una forma coordinada, con el compromiso absoluto desde el día 1, conociendo que era el llamado a buscar las soluciones, y puso en pausa muchos programas y trabajó con prioridad. Y como tú dices, ha desafiado los tiempos, porque normalmente desarrollar un programa de investigación, traer una vacuna o cualquier producto se lleva más de 10 años, 5 años como mínimo, y aquí estamos hablando de una iniciativa que nos va a poder en menos de un año traer una vacuna que en nuestro caso al día de hoy con su dato interino ha mostrado una eficacia superior al 90%, mucho más de lo que la FDA ha requerido como requisito inicial de aprobación, de tal forma que nos trajo muchos desafíos, pero también siento que la ciencia va a ganar esta guerra, esta carrera contra el virus. Y nunca habíamos estado tan preparados con herramientas a través de la ciencia y la tecnología para poder enfrentar una situación de este tipo. Creo que nos deja lecciones muy grandes también de que todos los sectores nos necesitamos, todos los sectores tienen un rol vital y que trabajando articulados podemos hacer cosas muy grandes. Claro, antes de ir ya al minuto de cierre con los invitados, quería preguntarle al licenciado Mora. Entiendo que el ministro de Salud dijo esta semana en la conferencia de prensa también, ¿verdad?, que no, en esta primera instancia la vacuna no se va a estar disponible en el sector privado, sino que se está apostando a esta primera importación para que esté solo en los sistemas de salud pública. Sí, correcto. En este momento, y esto es parte del
del esquema real del mercado que tenemos en este momento, los estados son los que están acaparando el mercado, los gobiernos en general están acaparando el mercado, y es de esperarse que las primeras disponibilidades sean en el mercado, en la institucionalidad pública. La apertura a que se llegue ya a los mercados privados se espera para una segunda etapa. ¿Y esa segunda etapa sería en el 2021 o segunda semestre del 2021 o hasta después? Probablemente sería a finales del año entrante, porque nuevamente estamos hablando, si lo viéramos desde nuestra perspectiva, que estamos comprando en total o estamos aspirando a comprar dosis para 3 millones de personas, evidentemente dentro del mercado es un mercado pequeño, pero estamos hablando de mercados que están hablando de comprar 200 millones de dosis a nivel de gobierno. Entonces, no es, hasta que no se tenga nuevamente una certeza de la disponibilidad del producto y de la cantidad de oferta que va a poder desarrollar, ese producto frente a la demanda inicial, no creo que podamos tenerla disponible en el mercado privado. Recordemos que cuando empezamos el proceso de esta pandemia, al principio las pruebas de COVID solo se conseguían a nivel institucional y esperaríamos un comportamiento similar. Bien, vamos llegando ya a la recta final de nuestro programa, y voy a pedirle a nuestros invitados, empezando por la doctora Graciela Morales, que en un minuto nos den sus conclusiones, reflexiones sobre esta nueva etapa que le espera al país ya a la hora de implementar las vacunas. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Pues mencionar de que estamos muy optimistas por este programa que hemos desarrollado a la velocidad de la luz, como le llamamos en Pfizer. Tenemos un lema que dice: la ciencia ganará. Estamos muy convencidos de eso. Estamos trabajando sin descanso en la búsqueda de una solución y muy optimistas con los resultados que obtuvimos con este análisis interino de nuestros estudios de fase 3. Estamos cada vez más cerca de una solución definitiva a esta pandemia, esa es nuestra impresión, pero mientras tanto nuestra recomendación es seguir cuidándonos. Sabemos que ha sido un año muy intenso, un año muy duro, pero estamos tan cerca de tener una solución que lo que resta en estos momentos es asumir la responsabilidad individual, la responsabilidad familiar y la responsabilidad colectiva de seguir minimizando el impacto, acatando las medidas sanitarias en cada país para poder evitar mayor impacto en los países. Muchas gracias, doctora Morales. Continúo con usted, licenciado Eduardo Mora, asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias. La pandemia nos ha obligado a replantear una gran cantidad de acciones y procedimientos que normalmente hacemos al momento de atender una emergencia. Tenemos una emergencia de alta complejidad que ha requerido que mejoremos nuestros procesos y nuestros procedimientos de atención, y que los ampliemos frente al incluso la interconexión de emergencias cuando se han presentado situaciones como las de esta semana con los impactos del huracán ETA. Los procedimientos que estamos siguiendo para la adquisición de las vacunas los estamos haciendo desde una perspectiva de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencias. Y creemos que estamos dando ya resultados bastante efectivos y ejecutivos, que es lo que está necesitando la gente en esta época. Esperamos realmente poder ejecutar debidamente el plan de vacunación y poder ir empezando el cierre de esta emergencia nacional que ha significado los efectos del COVID-19 en el territorio nacional. Muchas gracias, licenciado Mora. Doctor Avilés, sus recomendaciones para los costarricenses. Muchas gracias. Pocas veces en la historia del ser humano creo yo que algo tan pequeño ha provocado movimientos tan grandes. Tanto crecimiento, tanta apertura, tanta colaboración, pero también nos ha provocado grandes pérdidas humanas, sobre todo. Yo creo que este es el momento en que nosotros tenemos que humildemente bajar la cabeza y reconocer que, siendo apenas una pieza más en el ajedrez de la vida, no lo dominamos. Entonces, respetando el mundo en el que vivimos, tenemos que aprender a hacer las cosas mejor. Tenemos que entender, decía Carlomagno, que
El resultado final es la suma de las acciones individuales, ya varias veces lo he comentado. Quiero recordar palabras del señor gerente médico cuando dijo que el enemigo es el virus, no es ningún otro. Pero sobre todo quiero recordar el honor con el que el costarricense siempre ha salido adelante de todas sus vicisitudes, y esta no ha de ser la excepción. Invito y convoco al pueblo a que nos colabore, a que respete las medidas, a que sean actores protagonistas de esta historia y sobre todo que no se atengan a que la vacuna va a ser la última salvación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos nuestros invitados. Recalcar que la responsabilidad es nuestra, asumir nuestra responsabilidad de cumplir con los protocolos, tanto de distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos, va a ser vital para que evitemos más muertes y podamos llegar después a esa ansiada inmunidad de rebaño. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 10 de la mañana en Estado Nacional. ¡Feliz día!